Buen día para todos los que me siguen. Esta es una entrevista más para mi canal de YouTube, pero es una entrevista distinta porque normalmente entrevisto a ajedrecistas de carrera. Hoy tengo el honor de lograr una entrevista que siempre quise hacer. Voy a hablar con el cineasta argentino Juan Carlos de Sanso. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Federico. ¿Qué contás vos? Bien, la verdad que estoy muy emocionado porque te estuve investigando mucho. Y bueno, naciste el 15 de enero de 1938. Exacto. Permitime que diga tu edad. Ayer estuve investigando y el 7 de diciembre de 1937, Alexander Alekhine había recuperado su título, que lo acompañó hasta el día de su muerte en 1946. Él lo había perdido con Max Euwe y lo recuperó en el 37. Cuando empezaste a jugar ajedrez, ¿escuchaste algo de Alekhine? ¿Estudiaste algo de Alekhine? No, en absoluto, para nada. Te comento que lo mío es absolutamente accidental. Yo tenía un amigo, bastante amigo, un tanto mayor de edad que yo, que tenía unos 5 años, unos 4 o 5 años más que yo, de nombre Raimundo, y él tenía un juego de ajedrez y un día apareció con un juego de ajedrez al cual le faltaban piezas. Apareció por mi casa. Y me propuso así, empezar a jugar un poquito, qué sé yo qué. Bueno, te adelanto de quién se trata. Se trata de Raimundo García. Sí, me imaginé. Quería que lo digas vos porque es una gloria del ajedrez argentino. Una gloria del ajedrez argentino. Y empezamos a jugar cuando yo tenía 6 7 años, no recuerdo precisamente, hasta llegamos a jugar juntos en una instancia realmente especial. Al fines de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina entró en guerra en favor de los aliados y se practicaban oscurecimientos de la ciudad para facilitar algún ejercicio de aviación y verificar que no hubiera ningún bombardeo en contra de la ciudad de Buenos Aires. Raimundo y yo jugábamos en los antiguos portales de las casas, que eran de mármol de Carrara, y ahí nos sentábamos con una botella a la cual le poníamos en el cuello una vela encendida, jugábamos al ajedrez. Él me enseñó a jugar y después jugábamos realmente bastante parejo, parejo. Él era un obrero metalúrgico, era pulidor de metales, trabajaba en una empresa, en un taller de la calle Jaramillo, en el barrio de Saavedra. Y bueno, de alguna manera transcurrió nuestra carrera. Y otra anécdota que te va a realmente gustar. Él vivía en la calle Conde y Republiquetas, hoy Crisólogo Larralde. A 50 metros de su casa existía un club que se llamaba Federal Argentino. Era un típico club de barrio donde iban los adultos a jugar al dominó y a las cartas, pero tenía la curiosidad de que se hacían concursos de cantores. Interesante. Sí, perdón, los concursos de cantores estaban basados en que la calidad del cantante, del cantor no importaba mucho, sino que se adjudicaba el torneo a quien más recibía votos. O sea que todos los cantores que venían a cantar compraban votos y de esa manera ir haciendo subir a su favorito. Nosotros teníamos un favorito, a quien llamábamos polaco. El polaco nos costó mucho trabajo hacerlo llegar a una final comprando votos de todo tipo. ¿Qué era Y con Goyeneche? Raimundo, el polaco Goyeneche, claro que sí. Hincha de Platense. Hincha de Platense, todos somos hinchas de Platense. El barrio, éramos todos hinchas de Platense. Y en una oportunidad Goyeneche llegó a la final, pero el que competía con él tenía un dineral atrás que compraban más votos y más votos y más votos y no podíamos alcanzarlo, porque a medida que iban cantando un tango, se iban comprando votos. Y la única manera de ganarle y desacreditarlo definitivamente, un tipo de la barra, yo no me enteré quién era ni cómo fue, le tiró al rival de Goyeneche un trapo de piso chorreando agua en la cara mientras cantaba, lo cual desacreditó totalmente su actuación y el polaco Goyeneche ganó el torneo y eso fue una suerte de trampolín para su vida artística. No, muy interesante, muy, muy divertido lo que contás. Cuando estuve investigando para armar esta entrevista,
hay algo que me dio mucha nostalgia. En un reportaje vos decías que cuando tenías 5 años, con un carro con rulemanes, repartías hielo. Siendo tan chiquito tenías que trabajar y un hombre te pidió por favor que en las casas que vos vendías el hielo y lo repartías, entregues folletos de un cine de él. Y de esa manera descubriste el cine, porque Exactamente, le hacías el favor de repartir los volantes, entonces el hombre te dejaba gratis entrar al cine. todos los días. Sí, pero hoy es impensado que un chico de 5 o 6 años tenga que trabajar. Y vos justo recién hablabas de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando vos tenías esa edad, estaba transcurriendo la Segunda Guerra Mundial, porque faltaba para que termine todavía. Claro que sí. Y mi generación conoció la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Yo era muy chico, tenía 8 años en la Guerra de Malvinas, pero la viví a varios kilómetros, digamos, y vos toda la crudeza de la Segunda Guerra Mundial era 10.000 veces más fuerte. ¿Cómo era Y esa época? en realidad lo que me tocó vivir fue la malaria. La malaria. Mi papá, que era barrendero de las calles, y mi madre mucama, este, el dinero no alcanzaba ni siquiera para comer. Por suerte, en una oportunidad a mi padre le adjudicaron para que barriera la Plaza Serrano, la Plaza Cortázar, creo que se llama, ahí en Sí, Serrano y Honduras. Y ahí comías más las frutas que los feriantes descartaban por estar medio descompuestas. Esa fue la base de nuestra alimentación y creo que es la clave de una suerte de buena salud que yo tengo en la actualidad, porque comíamos permanentemente fruta. Y en base a eso, sin querer, bueno, obtuvimos una muy buena salud. También vendía diarios a los 6 años, por la noche, el diario Crítica, Noticias Gráficas, subiéndome a los tranvías, voceando incansablemente el diario. Sí, está con Fóbal y Carrera, con este tono que te lo comento, así era mi voceado. Así, bueno, era una época muy, muy dura, ¿no? Y bueno, así, llegué a los 12 años, donde mis padres, parafraseando un poco a lo que acontece en el sainete de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, me quitaron las piezas, el tablero, las piezas, todo, y me mandaron a estudiar al Colegio Nacional. Y ahí yo dejé por 60 años de jugar al ajedrez. Perdón, te voy a contar una anécdota a contá, contá. propósito. Sí, cuando a los 12 años me mandaron al Nacional Avellaneda, y sí, en el Nacional Avellaneda pude jugar los torneos intercolegiales, subrepticiamente, sin que mis padres tuvieran en cuenta esto que yo hacía, ¿no? Bueno, teníamos un capitán, cuando yo tenía 13 años, un capitán que nos hacía jugar exclusivamente apertura verde a todos. Todos teníamos que jugar F4 de entrada, ¿no? Bueno, el día que nos tocó jugar contra Luto Krause, este primer tablero, yo era el segundo tablero, perdón, me faltaba acotar Ah, no eso. estudió ahí. Claro que sí, aquí viene el cuento. Ese día yo no sé si el primer tablero, que era el capitán, obedeciendo a una suerte de mandato de autoconservación, adujo estar enfermo. Y yo, que era el segundo tablero, tuve que pasar al primero. Y tuve la suerte de jugar con los Carpanos. Nada más que 18 movidas, pero bueno, las jugué. Me ganó en Bueno, pero 18 movidas, te queda el recuerdo. pero maravilloso e imborrable, por favor. Bueno, yo justo te iba a hacer una pregunta. Si tendrías que elegir, en ajedrez se llama campeón sin corona a los que tenían fuerza de campeón del mundo pero no llegaron. Ejemplo, Korchnoi, Larsen o los campeones del mundo. Si tendrías que hacer una película sobre una gloria del ajedrez, ¿sobre quién haría? ¿Sobre Pano? ¿Sobre Naidorf? Sobre el viejo, sin dudar a dudas, sin dudar a dudas. Al viejo lo amé de chiquito
lo veía jugar en el club argentino, porque con Raimundo, Raimundo fue campeón del club argentino 2 veces, pero ya cuando era adulto. Sí. Él pasó a trabajar en la municipalidad, le consiguieron un puesto y en base a eso tuvo la suerte de poder dedicarse por entero al ajedrez. A mí, por el contrario, como te comenté antes, me mandaron a estudiar. Y llegamos ahí en algún torneito cuando yo tenía 11 años o 12, algo así, no recuerdo bien. Llegamos ahí a estar con el viejo. Y ahí alternábamos alguna cosa y el viejo, a quien quería jugar un ping-pong, por un pesito, querido, decía. Le jugaba por un peso. Por un pesito. Sí, pero si él te ganaba, si él ganaba, te daba 10 pesos, pero nunca le ganaban porque era un fenómeno. Sí, no, eso yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que él decía poner un pesito. Y si alguna vez alguien estaba mejor, borría todas las piezas y decía, anda por ahí y decir que tuviste la suerte de hacer tablas con Naidor. Ahora vos fíjate cómo al principio de la nota hablábamos de la Segunda Guerra Mundial y cómo al recordar a Don Miguel se vuelve a unir todo, porque él llega a la Argentina en 1939 con sus 29 años, porque él era de 1910, profesor de matemática y campeón polaco, y él viene a la Argentina a jugar el Torneo de las Naciones de 1939, Claro, que lo termina ganando Alemania, y Capablanca gana la medalla de oro al mejor rendimiento al primer tablero en esa Olimpiada. Jugó Alekhine, bueno, ya hice video de todo eso, pero Naidor se termina quedando en Argentina porque estalla la Segunda Guerra Mundial y él sabía que si volvía a Polonia, su vida corría serio riesgo. ¿Cómo, por cómo se supuesto, une? como todos los polacos, pobrecitos. ¿Sí? ¿Cómo se une todo? Me gustaría que recuerdes un poco a Pino Solanas, recientemente fallecido, ¿no? En Perdón, 1968 hicieron La Hora de los Hornos, que vos decías que era una película clandestina, perdón, y un acto de liberación. ¿A qué te referías con eso cuando hablabas de esa manera? bueno, era una película realmente absolutamente independiente, fuera de los cánones tradicionales con que el cine se ejecutaba. Esta es una película que le hicimos con una cámara de 16 milímetros, ni siquiera con el paso profesional. Una cámara de nombre Bolex, a la cual había que darle cuerda porque la filmación se cortaba a los 30 segundos. O sea, cada vez que había que hacer una toma, había que darle cuerda a la máquina y con esa máquina hemos ganado más de 30 festivales internacionales con ese peliculón. La hicimos Pino y yo solamente, en un viejo Tela que él tenía. Recorríamos todo el país dando vueltas de un modo u otro. Incluso recuerdo una anécdota especial donde en la película La Hora de los Hornos aparece las 3 banderas de los ejércitos libertarios, Argentina, Perú y Chile, y debajo hay una música muy, muy emocionante con el marco de la cordillera de los Andes, y todo el mundo cree que son los ejércitos que avanzan en pos de la liberación. No era yo que sostenía con 3 cañas las 3 banderas y Pino me filmaba caminando, pero no se me veía, por supuesto, ¿no? Pero la película, la escena es muy emocionante porque además tiene sobreimpreso esa vieja proclama del general San Martín, donde en un acto de soberana dignidad dijo, seremos libres aunque tengamos que andar en pelotas como nuestros hermanos los indios. Un grande San Martín, Grandísimo. un grande. ¿Qué Lástima que falta está, nos haría? lástima que está enterrado en la catedral, pero del lado de afuera. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión de por qué San Martín está enterrado del lado de afuera, pero bueno, algún día se tendría que contar bien la historia, No lo ¿no? sé. De todo eso. Te quiero hacer un paralelismo. Vos te dedicaste tu vida como guionista, como director de fotografía. En el ajedrez, supuestamente hay 3 momentos grandes: apertura, medio juego y final. Aunque ahora se habla de prefinal, porque te das cuenta si cambias una dama, 2 torres, bueno, pero normalmente es apertura, medio juego y final. Como guionista, vos también haces un paralelismo de
una apertura, un medio juego, un final como guionista? ¿Hay elementos del ajedrez que lo podés volcar al guión? ¿Hay cosas del guión que lo podés tomar para el ajedrez? ¿Qué encontrás de familiar en todo eso? Bueno, es exactamente igual. Los guiones se componen desde el punto de vista profesional. Hay guiones que son absolutamente locos, dislocados en todos los sentidos, pero los guiones tienen un comienzo, un desarrollo y un fin. Es como una partida, exactamente igual. Bueno, Una apertura, medio juego y final. esos guiones así dislocados que decís vos, me haces acordar a Mikhail Tal, que sacrificaba todas las piezas, Exactamente, lo mejor de lo mejor, una maravilla. ¿no? Yo tengo un amigo que llegó a jugar con él en Riga. ¿Sabes quién? El padre de Marcos Galperín, el Ah, mirá, CEO de Mercado Libre. sí. Bueno, el padre de ese muchacho jugó con Tal en Riga. Yo tuve la suerte de disfrutarlo, verlo nada más cara a cara en el Magistral Naidor que él ganó en el año 91, compartido con dos ajedrecistas más, y después muere en el 92. Yo llegué a verlo en el 91, pero no Bueno, pude. yo todo eso, toda esa etapa me la perdí porque dejé de jugar a los 12, 13 años y retomé recién a los 72. En el interín, mirá qué curioso, yo hago una película para la productora Aleph, que en esa época estaba dirigida por Fernando Sokolovich, editor responsable y propietario de Página 12 en ese entonces. Su hijo edita un libro que se llama Naidorf por Naidorf, que lo habrás leído, lo Sí, tendrás. Liliana lo... Exactamente, bueno, Sí. esos eran los editores y qué eso que. Y yo me llevé 2 o 3 ejemplares, pero ya no me interesaba para nada, creo que ni los había leído en ese entonces porque estaba absolutamente desconectado del ajedrez. Y bueno, después finalmente cuando retomé el ajedrez y me hice amigos, los repartí y lamentablemente me quedé sin ninguno. Uno de ellos lo tiene Pablo Baica, que es un amigazo del alma, maestro internacional, ¿no? Que vive acá en Mar Azul, muy cerca de aquí, y bueno, se lo regalé a él. Pero mirá vos qué cosa curiosa, ¿no? Que estar vinculado al ajedrez, como había estado, pasa algo de ajedrez por mi vida, y justamente los productores de Eva Perón eran, ¿no? Bueno, pero ese libro de Naidor por Naidorf se vende en el Club Argentino de Ajedrez, lo debe vender Plotiski en Torreblanca. Cuando pueda te lo compro, nos vemos y te lo regalo. No, por favor, me compro yo, te agradezco enormemente, lo quiero tener. Además, ya ahora estoy dedicado totalmente al ajedrez y Recién hablaste de Eva Perón y vos sabés que sos la persona que más investigué para buscar información sobre la vida de mi futuro entrevistado. Estuve viendo material tuyo, como 8 horas de material tuyo, y encontré una triste similitud. Cuando vos estrenás Eva Perón en 1996, es el 24 de octubre, y ese día falleció Tabernero, que fue un maestro tuyo. el gran maestro que yo tuve. Pero el mismo día, cuando vos estrenás Eva Perón, él fallece ese día, el Eso 24 no, de no me octubre. acordaba, no me acordaba realmente, ¿no? Qué Bueno, curioso. a mí me ayudó la ingeniería de la Internet, digamos. Porque Bueno, yo yo decía, con porque Eva yo, Perón, sí. ¿sabés lo que pasa? Yo decía, tenés que estrenar Eva Perón. Es mejor estrenarla el 17 de octubre, que es una fecha muy valiosa para el peronismo, no el 24. Y justo cuando la estrenás el 24, digo, uy, falleció Tabernero, que había nacido en 1910 como Naidor. Ya vamos a hablar de Tabernero. Bueno, los directores no manejamos las fechas de estreno ni nada que se le parezca. Eso está a cargo de los productores y los distribuidores. Y por otra parte, en general, en esa época se aprovechaba la etapa invernal, porque es cuando más gente iba al cine en ese momento, ¿no? Hoy ya las cosas han cambiado, se han trocado de una manera diferente, pero la- el, en fin, el 24 de octubre se estrenaba, pero no me acordaba. Sí, lo tengo en la computadora, como yo investigué, fue así, un 24 de octubre. Y ese día falleció Tabernero, que fue, cuando él vuelve a Europa, te deja, te deja la cátedra de la facultad. No, él se fue a Estados Unidos, Bueno, sí, te deja la cátedra de la facultad de fotografía en La Plata. de La Plata, de la Dirección de Fotografía en La Plata. Me Vos le pidió dabas que me clase a los quede chicos de segundo año, tercer año, por ahí. primero y segundo año, creo, segundo y tercero, no recuerdo bien. Y en ese Sí. año se produjo
un movimiento especial donde los alumnos rechazaban a todos los profesores, había una suerte de rebelión estudiantil, y el único profesor que quedó estable quedé yo. Hubo un cambio así, absoluto y total, de todo el profesorado de la escuela, de la Escuela Superior de Bellas Artes, que está en 67 de La Plata, ¿no? Y bueno, me quedé con ese legado que lo mantuve durante 2 años, pero era terrible porque tenía que ir todos los sábados, me perdía todos los sábados de mi vida en un viaje interminable a La Plata, porque era dificilísimo viajar a La Plata en esa época, ¿no? Y Sí. con Eva Perón, tengo una anécdota que te voy a comentar que les va a gustar Por favor. saberla. Yo vivía en un barrio muy pobre, en el Palermo pobre, digamos así, que era el barrio más pobre de todos los pobres, de todos los barrios de Buenos Aires. Eh, Hoy en día ahí hay unos lofts y hay muchos estudios de televisión y de cine, hay en la calle Dorrego, todo por ahí, todo eso, en el Palermo Soho, Sí. digamos, Hoy le que llaman soy. Palermo Hollywood porque están todos los... Palermo Hollywood, exactamente. Bueno, yo vivía ahí y tenía creo que 8 o 9 años, algo así. Y esos grandes columnas que hay donde hoy se erigen los lofts, que están ahí instalados, eran los hilos de harina de los molinos Minetti, molinos de harina Minetti. Todo el barrio se surtía de las bolsas usadas de harina que los molinos Minetti descartaban, y todas las mujeres hacían sábanas, manteles, cortinas, bombachas, corpiños, pantalones, en fin, todo lo que fuere, todos con las bolsas usadas de harina, ¿no? Mirá qué grado de indigencia. Y a mí, mi pobre vieja, que no era para nada costurera, me hacía una suerte de calzones con los cuales me daba vergüenza salir a la calle, realmente. ¿Pero eran pantalones o calzones? Y una mezcla rara de museta y de mimí, una cosa así, Mitad y calzones, mitad. pantalón. ¿Perdón? Mitad y mitad era. No sé. Mitad y mitad porque oficiaba de las dos cosas. Bueno, en esa época se produjo, la Fundación Eva Perón repartía anualmente para fin de año sidra, pan dulce, en fin, algunos caramelos, ropa, qué sé yo, Sí, qué, bicicleta, muñecas. bicicletas. Bueno, eso se hacía a través de la Fundación, pero ya en el Consejo Deliberante, donde estaba instalado el escritorio de Eva Perón. Pero te voy a contar lo que sucedió concretamente. Un día se corre una voz en el barrio de que estaba por venir la Fundación Eva Perón en auxilio de los pobres, de nosotros. Una suerte de plan Marshall, ¿viste? Eh, bueno, gran expectativa en el barrio, cola de 3 o 4 cuadras. Yo estaba en la segunda cuadra, creo, haciendo fila, largamente esperando, y de pronto aparece un camión del Correo Argentino que estaciona de culata. O sea que la boca de la culata del camión queda enfrentada con el frente de nosotros. ¿Y quién aparece? Eva. Un mono blanco, totalmente sucio, la cara tiznada de tanto trajinar, la mismísima Eva Perón. Empezó a repartir, repartía esto, repartía lo otro. Literatura, obviamente, no se le iban a perder, ¿no? Literatura peronista. Eh, Cuando llega mi turno, con ese tono arrabalero y autoritario que tenía, me dijo así clara y categóricamente: che, pibe, ¿vos qué querés? ¿Qué le iba a pedir? Señora, un pantalón, por favor. Se dirigió al fondo del camión, donde había un gran canasto de mimbre, de esos de los que aún hoy usan los panaderos. Sí, son conocidos. Sí, empezó a revolver la ropa que ahí tenía y de pronto sacó un pantalón. ¿Era tu talle? Ella lo sopesó Sí. en mi talle, con el talle del pantalón, y me dijo: che, pibe, esto te va a andar bien. Y ahí nomás me lo zampó en la jeta. Te lo digo claramente, a partir de ese día empecé a salir a la calle con una dignidad nunca antes conseguida. Gracias ¿Y, a Eva.
¿Te hiciste peronista ese día o no? ¿Cómo fue? Todos éramos peronistas, los pobres éramos todos peronistas, a punto Bien. tal que mi vieja, por ejemplo, en la puerta de entrada de la casa tenía un póster de Eva surcado por 2 espigas de trigo, que lo conservó hasta su muerte, ¿no? Todos los pobres éramos peronistas, ¿qué íbamos a hacer? Qué fuerte lo que contás. Y sí, imagínate que fue una oportunidad única e inenarrable, nunca más, y ahí me quedó una suerte de deuda de gratitud de por vida, por lo cual ya como cineasta yo me había prometido alguna vez hacer una historia sobre Eva Perón, que me costó, pero muchísimo, porque Menem tenía otra idea, quería hacer una versión con Andrea del Boca, y yo no quería hacerlo. Yo había conocido a una chica, Esther Gores, una prácticamente desconocida, la había conocido en esos teatros casi clandestinos que hay, ¿no? De teatro independiente, y me encantó su actuación, y yo dije, vos, el día de mañana, si yo llego a hacer la película de Eva, vos vas a hacer la Eva Perón. O sea que ella no ganó un casting, vos la pusiste a dedo porque tenías ganas de que trabaje ella, una cosa así. Absolutamente a dedo, pues, la elegí yo. ¿Y No, Víctor no. Laplace cómo llegó a ser de Perón? A Víctor Laplace lo elegí yo, pero Víctor Laplace estaba muy ocupado haciendo muchas cosas y yo me centralicé concretamente en el personaje de Eva Perón con Esther Goris. Eh, Vimos 5.000 fotografías. Yo fui a su casa 40 días corridos para hacer una suerte de ensayo. Visualizábamos 5.000 fotografías. Aprendió de memoria 40 discursos de Eva y los pronunciaba con ese énfasis tan especial que Eva tenía, ¿no? Y así, bueno, se produjo en lo que es, para mi gusto, el protagónico femenino más importante de la historia del cine nacional. Para mi gusto no hay nada igual. Es importantísimo el papel de Esther Goris. Muy lindo lo que decís. Hubo varias Evitas, por ejemplo, de Mignona, de Alan Parker. Vos decís que el rol de ella es el number one, el número uno. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y además dimos vuelta al mundo entero con ella y todo el mundo me agradecía haber hecho una versión absolutamente diferente a la deleznable versión de Madonna, ¿no? Que tiene que Sí. ver con la ópera, tiene que ver con la ópera rock, que fue terrible. Yo cuando se estrenó la ópera rock, eh, yo estaba en Nueva York, vivía en Nueva York porque trabajaba como director de fotografía en la tabacalera más grande del mundo. Y una persona me invitó al estreno bueno, de la versión de Weber y Rice de la ópera Evita. Iba a salir llorando del cine realmente, porque era una cosa realmente terrible asistir a una Eva manoseada de mano en mano por militares, aviadores y navales. En fin, es realmente una inmundicia esa versión, porque no tiene nada que ver con la vida real y concreta de Eva Perón, ¿no? Bueno, te quiero hacer una consulta. Vos trabajaste varias veces con esta persona que voy a nombrar ahora y el guión de Evita, de la tuya, lo hizo José Pablo Feynman, recientemente fallecido, ese filósofo. ¿Qué Sí, recordás de él? Porque es un grande, ese hombre fue un grande, es un grande y lo va a hacer toda la vida porque ha dejado un legado enorme. absolutamente Yo lo disfrutaba increíble. por la tele nada más, con las cosas que él nos compartía. No tuve la suerte de poder cruzármelo. Me hubiese encantado. Gran amigo, hice 5 películas con él, no solo Vaperón. Sí, ya sé. 5 películas mías en las cuales él intervino como guionista, él, mejor dicho, era el guionista y yo acompañándolo, ¿no? Los guiones, obviamente el director siempre participa de la ejecución de un Bueno, guión. ¿podés resaltar algo de su figura, de alguna anécdota que te acuerdes de Feynman, de José Pablo Feynman? Mira, una cosa casi desconocida de él, te la voy a contar. Yo cada vez que iba a su casa a trabajar, a veces él venía a mi casa, a veces iba yo a su casa, lo hacía ejecutar el piano, era un gran pianista. Increíble, una cosa que nadie sabe.
Bueno, se van a enterar con esta nota. Es Sí, se van a importantísima. enterar. Muy pocos saben de eso. Gran pianista. Bueno, tomábamos cerveza y tocábamos el piano durante horas. Tocaba él el piano durante horas y horas. Su mujer, gran escenógrafa y vestuarista. Los dos, una pareja realmente maravillosa. Bueno, nos divertíamos mucho de esa manera, ¿no? O sea, es una etapa o es una faceta, digamos, prácticamente desconocida de José. Bueno, pero se está revelando ahora cuando yo publique la entrevista, va a salir a la luz. Así que ya va a Y dejar otro de ser detalle, sí, va a y dejar de otro ser un detalle secreto. realmente, otro detalle realmente distinto, al igual que el gordo Soriano y algunos otros intelectuales, dormía de día y vivía de noche. Si vos querías conectarte, él se levantaba a las 5 de la tarde. O sea, al mediodía no lo podía molestar. Durante la mañana y mediodía, No todo estaba. eso, no estaba. Desayunaba a las 5 de la tarde, tenía una vida muy especial. Y era un tipo, se sentaba en el sillón y no se levantaba nunca del sillón, porque estaba todo el día leyendo, estudiando, escribiendo, un intelectual de primera magnitud, realmente, ¿no? Una máquina. Una consulta. Recién dijiste que a la verdadera Eva Duarte de Perón la conociste porque ella te cumplió tu deseo del pantalón. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, ¿al general Perón te lo cruzaste alguna vez? ¿Lo viste de cerca, de lejos? ¿Estuviste a media cuadra? ¿Te lo Pero por pudiste cruzar? supuesto, pero por supuesto, yo estuve en Y la bueno, 9 de contá. julio, yo tenía 9 años, en la 9 de julio, el día del renunciamiento que aparece en la película, donde ella decide renunciar a la famosa fórmula A Perón-Evita, la ¿no? vicepresidencia A la vicepresidenta. en el Ministerio de Salud, ahí en el De 9 de salud, julio. que en esa época era el Ministerio de Obras Públicas. Sí, hoy es el Ministerio, sí. Claro, y ahí había 2 millones de personas, o sea, una reunión como nunca se ha dado en toda la historia de la Argentina. Tres éramos nosotros, mi papá, mi mamá y yo, que como todos los pobres, cada vez que Perón convocaba, íbamos a la Plaza de Mayo. Yo lo he visto 1001 vez. Después, en mi época de estudiante, lo vi en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios. Sí. Tengo una anécdota realmente genial que lo pinta de cuerpo entero a Perón. Estábamos sentados viendo un partido de básquet. Jugaba, había un equipo que se llamaba los US Trotters, emulando a los Globe Trotters, ¿no? Había, uno, ¿sabes quién era? Eduardo Miñona, mira, curiosamente, que era un gran basquetbolista. Qué genio. Sí, Eduardo Miñona era un gran basquetbolista, aunque en esa época no los conocíamos, ¿no? Bueno, estábamos sentados en la tribuna y aparece un tipo, mi general, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo qué? Pero ¿qué dice mi amigo? Esto, que lo otro. Bueno, las palmadas, grandes abrazos. Este hombre se retira y Perón se da vuelta y se dirige a su secretario. Che, ¿quién era este tipo? No se acordaba ni quién era, pero había hablado grandes cosas que habían hecho juntos, qué bien, que lo otro, que aquel. No se acordaba ni quién era. Bueno, pero eso. Bueno, yo no quiero hacer propaganda, pero hay que hacer un poco de justicia. En la época de Perón se aplicó una política de Estado para el deporte. Ya que hablaste del básquet, Argentina gana el primer campeonato mundial de básquet en 1950. Le ganamos la final a Estados Unidos. Después se lo apoyó a Fangio para la que llega a la Fórmula 1. Se apoyó a los atletas olímpicos, a Delfo Cabrera, se lo apoyó al mismo Oscar Pano para que vaya a jugar en 1953 el mundial que él gana con, con menos de 20 años. O sea, Perón hizo mucha política de Estado para el deporte. Se apoyó mucho al deporte. Y a Pan no le costó bastante esta suerte de amistad con Perón, ¿no? Porque tuvo que sobrellevar algunos Pano nunca inconvenientes. fue peronista, ¿eh? Yo hablé mucho con él, pero bueno, la gente se confundió porque lo vinculó. Está bien, creo que le regaló un auto, Perón o algo así, ¿no? Entonces eso Claro, ya. cuando él gana el campeonato mundial juvenil, aunque dentro de poco voy a grabar con él, pero estoy contando cosas de él en tu reportaje, pero no importa. Está bueno que la gente se entere.
Cuando Oscar sale campeón mundial juvenil, Bolbochán, que era su entrenador, llama y habla con el secretario de Deportes. Le avisa que sale campeón del mundo Oscar y el secretario de Deportes le dice, bueno, el general Perón quiere que se vayan a París una semana a disfrutar. Vuelven del viaje y lo van a buscar a Ezeiza, a Oscar, y lo llevan a la Casa Rosada. Y ahí estaba su familia, él se sorprendió porque él extrañaba a la mamá, y ahí le regalan en la Casa Rosada la llave de un auto que se llamaba El Justicialista, el auto. Y Pano andaba en bicicleta con 17 años, 18, para él tener ese auto que después lo vendió, pero lo usó como 5 años. Qué bueno. Era una locura, era una Ferrari para Oscar ese auto, con 18 años. Ningún chico de 18 años tenía auto en esa época. No, claro. Así que para él fue una alegría enorme. Bueno, ahora quiero hablar un poquito más de cine. En el 2001 te dan un premio por El amor y el espanto en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana. Exacto. ¿No? Bueno, esa película, Por el amor y el espanto, es la película donde Borges se enfrenta a sus personajes y hay un poco de antiperonismo, ¿puede ser que sea así? No, es un poco ciertos aspectos de la vida de Borges, Por de la eso, paranoia que él le tocó vivir con la llegada del advenimiento a la Argentina, ¿no? Él revive la historia de su abuelo, que había sido miembro de los ejércitos de Urquiza, y revive esa suerte de antinomia, civilización o barbarie, de la cual se habló tanto, y la llegada del peronismo él la vive de esa forma. Concretamente la vivió muy mal, y la película cuenta eso. No es una película antiperonista ni nada, ni peronista ni nada. Es lo que le pasa a Borges con el advenimiento del peronismo. no, yo te digo así porque en la investigación que yo hice habla de que esa película tiene un tinte antiperonista. Pero bueno, es una referencia autopersonal de Borges, sería, más que antiperonista. Absolutamente, claro. Creemos, es un libro de José Pablo también, ¿eh? Sí, Feynman, sí, está Sí, de metido ahí. Feynman. Bueno, es redomado peronista como es Feynman, ¿no? O sea que en ningún momento se nos ocurrió hacer una película antiperonista ni nada que se le parezca. Intentamos reflejar ciertos aspectos de la vida psíquica de Borges, nada más. Bueno, ¿pudiste hablar con Borges en persona? ¿Pudiste hablar con María Kodama, con su viuda? Pude hablar con María Kodama, con su viuda, una sola vez en el edificio de la Fundación. Otra vez tuvimos un encuentro en un café de Arenales y Callao, y donde yo de un modo u otro fui a pedirle autorización para hacer la película, pero después los abogados de la productora dijeron que cuando un personaje tiene vida pública y uno usa los elementos que tuvieron que ver con la vida pública de ese personaje, no es necesario tener absolutamente autorización de nada, para nada, de nadie para nada, perdón, y consiguientemente hicimos la película. Yo nunca más la volví a ver. Pero igual está bien que vos intentaste buscar su autorización, por decirlo de una manera. Claro que sí, y ella estaba de acuerdo, pero no sé, da bien, porque hubo negociaciones con los productores, negociaciones en las cuales yo no participo, ¿no? Pero de cuestiones monetarias, y no sé a qué arreglo habrán llegado, si se hizo o no se hizo algún arreglo, pero la película la hicimos finalmente sin la necesidad de tener la autorización de ella, ¿no? Vos sabés, voy a contar una anécdota. Cuando yo estudiaba periodismo, una de las profesoras que yo tuve fue alumna de Borges en la facultad. Y ella contó la siguiente anécdota, que un día estaba dando clases Borges en la facultad, abarrotada el aula, había 200 personas, y entran los militares que habían cortado la luz en la facultad. Y le dijeron a Borges, bueno, se termina la clase porque vinimos nosotros a interrumpir. Y cortamos la luz de toda la facultad. Y Borges le contesta a los militares, ya estando ciego, he tomado la decisión de ser ciego, así que a mí no me modifica que corten o no la luz. Así que la clase se va a seguir dando. Y siguió dando la clase Borges, no le importó que venía a interrumpir en la facultad. Qué increíble, ¿no? Sí, era un genio.
Yo casi todas las semanas leo algo. Es impresionante, ¿no? La calidad artística de Borges no tiene nombre. Eh, Quería comentar, hace poco, Pano me dedicó un libro, el libro Arguiñarís. Sí, ahora dentro de poco voy a grabar con Oscar y con Quique, y Arguiñarís con Negri vienen haciendo una recopilación de la historia olímpica del ajedrez argentino. Hay varios tomos ya. Yo de los que vieron la luz los tengo todos y también los tengo firmados por Oscar y por Quique. Bueno, curiosamente yo tengo un amigo que es candidato a maestro, Martín Daneri, no sé si lo ubicás. Sí, sí, sí. Martín Daneri se lo pidió a Tempone y Tempone los vio a Panno y Panno me mandó el libro firmado por él, ¿no? Sí, Marcelo Tempone, la leyenda le llamamos. Fue La campeón leyenda. mundial juvenil en Bedford, Francia, 79. Y yo acabo de jugar en Pringles. Sí, En ahora iba a Pringles llegar a tu etapa de los campeonatos argentinos. No, no, ah, déjame, vamos a hablar del abierto de Mar del Plata, vamos a hablar de todo, quédate tranquilo. Me está cambiando el guión, ya, por no, decir. para nada. Para nada te dejo, además porque sos un excelente entrevistador. El otro día yo no sabía de la existencia de tu blog. Y a propósito de la inminencia de La verdad me nuestro voy a poner a encuentro, llorar en vivo. Que vos me digas que yo soy un excelente entrevistador es como que me están dando un Oscar, más o menos. Es dos, demasiado piropo. dos Oscars te Es doy. demasiado piropo lo que me está diciendo. Mira, como no sabía de la existencia de tu blog, y a propósito de que se acercaba el acuerdo de nuestra entrevista, vos me mandaste a modo de ejemplo la entrevista que se le hiciste a Sope. Sí, a Guillermo, un amigazo, lo conozco hace 1000 años. Es una maravilla eso, es una maravilla. Esa entrevista es una joya, realmente es inolvidable, porque aparte de la sabiduría y de la capacidad docente que Sope tiene, porque yo estoy al tanto de todo lo que dice, es de una locuacidad extraordinaria, con lo cual fue muy, muy amena la entrevista que dura más de una hora, y me la pasé gozando cada uno de los momentos que iba viviendo del relato de ustedes dos, ¿no? Maravilloso, realmente. A mí a veces mi esposa me rezonga porque yo a veces le digo, mirá, preparé la entrevista con esta persona y tengo material para hacerle media hora de preguntas. Y después mi mujer me dice, pero la entrevista dura 1 hora y cuarto. ¿Cómo hiciste para repreguntarle, preguntarle? Bueno, esa es la formación de periodista. Hay cosas que yo no las puedo dejar pasar. Yo capaz que no lo tengo preparado, pero con tu respuesta me das pie a otra cosa. Entonces, Claro que sí, claro que sí. es así. Bueno, estábamos hablando un poco de política también. Y en 1997 participaste en Hasta la victoria siempre. Ya con esa frase es imposible no hacer referencia al Che Guevara, ¿no? De su niñez, la estudiante de medicina y toda su vida. Él también era aficionado al ajedrez, mirá cómo se mezcla, porque él jugaba con todos los rusos al ajedrez. Bueno, ¿qué te acordás de esa película, Hasta la victoria siempre, del Che Guevara? Bueno, la película se produjo a partir del centenario del nacimiento, de la celebración de conmemoración, digamos así, el centenario del nacimiento del Che. Era del nacimiento, no, era, bueno, o tiene que ver con el aniversario de la revolución, no me acuerdo bien, ya realmente. Entonces, los mismos productores de Eva Perón me encargaron de hacer una película del Che, que es una película, para mi gusto, lamentablemente frustrada. Es ¿Por decir, yo lo qué? hice con todo. ¿Por qué? Porque yo tenía un guión especial donde tratábamos al Che Guevara como un verdadero ser humano, de cuerpo y hueso, con todas sus miserias y sus grandezas, como todas las personas que tienen altibajos. Y cuando fuimos a Cuba me dijeron, no, señor, esto no se puede filmar. El Che Guevara era un santo. Y usted tiene que filmar una película sobre un santo. O sea, tuve ciertos inconvenientes de esa época, de esa índole, perdón. Y consiguientemente tuve que cambiar el guión allá en pleno rodaje en Cuba, ¿no? Y hicimos una película prácticamente del Villiquen, el manual del buen revolucionario, y no la vida íntima del Che Guevara que yo quería contar. O sea, te cambiaron toda la estrategia. Todo, cambiaron la estrategia.
Y curiosamente, vos sabés que cuando yo era muy joven y parábamos todos en un café a charlar, jugar al billar y todo eso, cuando éramos adolescentes, todos los días aparecía un chico que se sentaba, un chico no, un muchachón, que se sentaba a leer en espera de llegar a un instituto de alergología donde iba a tratarse. Era el Che Guevara cuando vivía en la Argentina y nosotros no sabíamos absolutamente quién era. Curiosamente, mirá cómo se entronca todo, cómo se juntan, ¿no? Ahora, me obligas a hacerte una pregunta. Vos decías que llegaste a Cuba y te modificaron todos los planes. Sí, Tu participación en el cine en Argentina también se dio en la época de la dictadura militar. Por ejemplo, yo me estoy acordando que trabajaste con Sandro en una película que se llamó Subí que te llevo, que es del año 1980. claro. Bueno, el golpe de Estado empezó el 24 de marzo del 76 y Alfonsín asume el 10 de diciembre de 1983. Esa película, por ejemplo, está en el medio de la dictadura militar. ¿Vos fuiste consciente que hay guiones o situaciones que vos querías filmar en el cine y la dictadura militar argentina te modificaba los planes porque ellos ponían sus límites? Bueno, yo ya había hecho películas clandestinas como La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos Pero no empezamos. hablo de la clandestina, hablo de la oficial, digamos, de la que se ven en los cines de la Valle, de esa época. No, mira, yo como director de fotografía en esa época, voy a apelar a una suerte de falsa modestia que no tengo, que era el número uno de los directores de fotografía del país. Los productores de esa película Interesante. querían hacer un suceso internacional con Sandro, porque sabes que Sandro en toda América era un personaje de ultra conocido, incluso en Nueva York. Yo cuando iba a una disquería, en las cosas en las góndolas de presentación aparecen las carátulas de los discos de Sandro, de Fabio, en fin, era un personaje mundialmente conocido. Bueno, esos tipos quisieron hacer una película especial y me contrataron a mí, que yo en esa época no hacía ese tipo de películas, digamos así, comercialotas. Y me pagaron con un departamento en los altos del cine Atlas Recoleta, a cambio de que yo hiciera la fotografía de la película. Y bueno, débil es la carne, viejo mercenario como soy, acepté. E hice la película. Y ahí conviví durante varias semanas con Sandro, un tipo especial, estupendo, maravillosa persona, de una sencillez inaudita, maravillosa persona. Mirá qué lindo lo que contás. Vamos a 1973. Juan Moreira. Entre los que trabajaban en esa película y dirigían estaba Leonardo Fabio y Rodolfo Bebán. Dos monstruos. Dos monstruos, realmente. Dos titanes. ¿Qué me podés decir de esos dos? Son Karpov y Kasparov, más o menos. Y más o menos, sí. Leonardo Fabio es el más grande poeta de la historia del cine argentino. Único, indiscutido para mi gusto, por lo menos, ¿no? Es el único poeta que el cine nacional ha tenido. Todas sus películas son de una grandiosidad poética realmente inconmensurable. Bebán, una joya como actor, de una paciencia infinita, porque vos sabés que en el cine, por ejemplo, se ponen barbas postizas, se pegan con una suerte de goma y se notan, ¿viste? Es un asco realmente porque se notan los bordes y qué sé yo qué. ¿Y a qué voy con la paciencia infinita? Yo hablé con los maquilladores y le dije, miren, yo no quiero barba postiza, quiero que le peguen pelo por pelo. Entonces, Sí. tenían pegados todos los días. Antes de empezar a rodar, el tipo se sentaba en una silla frente a una mesa de maquillaje y le ponían los pelos, pelo por pelo, todos pegados para que fueran una verdadera barba. Por ejemplo, yo decía, yo no puedo admitir que vaya este tipo con una barba postiza que se notan, pero de aquí a la Plaza de Mayo, ¿no? O sea, bueno, con una paciencia infinita y bueno, se mandó ese personaje que, una joya, realmente una joya. Y Bueno, bueno, vamos a hablar de una de tus pasiones,
El Turf, 1980, El infierno tan temido. ¿Qué me contás de esa película? No te puedo contar que antiguamente las madres tenían a sus hijos en las casas, harían a sus hijos en las casas, no se iba a las clínicas como ahora. Y nosotros vivíamos en la casa de mi abuelo, que era un cochero de Mateo. Era un corralón que está enfrente del Club Palermo en la calle Fitzroy, del Palermo Hollywood también, o Soho, como se llama ahora. Y yo a los 3 años ya me subía por los garrones a los caballos de mi abuelo. Y me te la hago corta, resulté ser después de grande un jinete excepcional. A punto tal que en una época me puse a criar caballos también. Sí, eso me lo contó un amigo mío y me dijo, mirá que a él le encanta la cría de caballos. Me lo contó el maestro Fidel Gustavo del Castillo, que te admira un montón. Espero que Míralo. no se enoje porque estoy revelando quién me dio ese dato. No, 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 para nada me voy a enojar. No, Para él, nada. que no se enoje él, porque, pero Ah, bueno, no, él, no para él- nada, porque es parte de mi vida pública. Incluso en una vez en la revista Gente salió, de Sanso ya no quiere ganar el Oscar, solo quiere ganar el Pellegrini. ya, A dos páginas en la revista Gente. Entonces, el viejo amor que yo tuve por los caballos me hizo alguna vez comprar una yegua y yo me fui a vivir al campo en una época que después de haber hecho la tregua con Bebam, tuve una crisis de creatividad que no me gustó lo que yo había hecho. Me fui al campo y ahí me compré una yegua que resultó ser que estaba preñada y salió un potrillo y lo empecé a crear y qué sé yo qué, y ahí, bueno, ahí empecé a vincularme al tour. Sí, bueno, decime. en esa película la música la hace Piazzolla y trabaja Graciela Borges y Alberto de Mendoza. Sí. No te puedo no preguntar por Piazzolla, ni por Alberto de Mendoza, ni por Graciela Borges. Contame algo. Bueno, te puedo contar de Piazzolla tantas cosas. Yo tuve muchas entrevistas con Piazzolla, le he firmado muchísimo en cortometrajes, Fuelle Querido, me acuerdo, de Mauricio Berú, y en varias ocasiones. Yo era una suerte de verdadero feligrés de la música de Astor Piazzolla, y lo iba a ver cuando tocaba así recurrentemente en un boliche de la calle Tucumán, cuando tocaba con el quinteto. Después nos hicimos conocidos y después medio amigos. Y después finalmente yo iba a ser, fui convocado por Pino para hacer tangos El exilio de Gardel en París, cuya música también era de Piazzolla, fue de Piazzolla, una música maravillosa, como todo lo que Piazzolla hace, o hacía, perdón. Se acaba de conmemorar el centenario de su nacimiento este año. Sí. Y ahí estuve vinculado a él, lo conocí, y finalmente no pude hacer la dirección de fotografía del exilio de Gardel, porque la película por cuestiones de producción se demoró 2 años. Y yo en ese interín me hice director y después ya dejé la fotografía de por vida, ¿no? Me puse a dirigir y Sí, cuando yo estudié periodismo me hicieron estudiar el tango Adiós Nonino, que es de Piazzolla, es una maravilla. el segundo himno nacional, Sí, ¿no? Más o menos. sin lugar a duda. Una cosa de loco. Bueno, Una ahora cosa de... sí, compartir a la gente, después de 60 años que habías abandonado el ajedrez, cómo volviste a jugar el Abierto de Mar del Plata, cómo empezaste a jugar este último campeonato en Pringles, los campeonatos argentinos para los mayores de 65. ¿Cómo te picó el bicho? ¿Cómo volviste a tu primer amor, por decirlo de una manera, que es el ajedrez? Bueno, en realidad debo cubrir mi cara de vergüenza, ¿no? Porque la forma en que yo juego ahora no tiene nada que ver. Yo soy un perro, lo único que me falta es ladrar. Un perro jugando al ajedrez, realmente. He perdido 60 años, jugaba muy, muy bien con Raimundo, como te digo, cuando era chico, y después de 60 años las cosas han cambiado, ya no soy más. Te cuento cómo fue. Yo vivo en la costa atlántica y un día
Mi mujer, leyendo un diario, me dice, che, ¿vos jugabas al ajedrez cuando eras pibe? Le digo, sí, jugaba, sí, sí. Mira, acá en el Cariló Village, un hotel que hay, ¿no? Con spa y qué sé yo qué, hay un torneo organizado por un tal Claverí. Sí, lo ¿No? conozco. Lo Raúl, conoces, bueno, Raúl Raúl, Claverí. sí. Sí, ¿no querés ir a verlo? Ahí bueno, y fui. Y ahí me volví loco. No sé qué me pasó, que me reenganché, me conecté enseguida eh, en algunos sitios de internet para jugar. Y empecé a jugar, pero bueno, ya está muy, muy de costado, realmente soy realmente muy malo. Y voy a jugar porque me invitan nada más. Por ejemplo, a Plinges, yo fui a jugar el campeonato de veteranos porque tuve una invitación de la municipalidad donde me declararon huésped de honor y qué sé yo qué. Bueno, fui a dar una charla frente a una verdadera multitud. Realmente estoy absolutamente agradecido por eso. Y de paso, cañazo, ahí me hice amigo de Tempone, de Dovitis, Alejo. de Alejo, claro, y de un montón de amigos ahí que, que ya conocía de antes y a cuales volví a ver. Pero bueno, ¿y por qué fui a Mar del Plata? Y qué sé yo, no sé, porque por atrevido porque la verdad no me da el cuero ni por asomo para estar en un torneo de semejante envergadura. Torneo que ganó Julio Granda, ¿no? Sí, bueno, Mar del Plata también tiene un festival de cine maravilloso que empezó en la época de Perón. ¿También te gustó el Festival de Cine de Mar del Plata? ¿Fuiste muchas veces? Muchísimas veces, no solo eso, sino que un año de cuando estaba eh, vigente la presidencia de Julio Marvis, yo hacía la presentación de todos los grandes personajes que llegaban al festival, bueno, porque hablo inglés, y esa es la razón concreta por la cual entrevistaba a los personajes, los presentaba, dialogaba con él, y que eso que, bueno, pero también ahí tuve la oportunidad de ver a los grandes maestros, Bertolucci, tuve una oportunidad con él, eh, con Liliana Cavani, bueno, ya me olvido los nombres, que sé que apunta tal que una vez se produjo un festival en Italia que se llama Capri Hollywood y me invitaron, vieron la película de Perón en el Festival de Mar del Plata porque se proyectó allí y me invitaron y fui ahí donde tuve la oportunidad de conocer a grandes actores, qué sé yo. Bueno, cuando eras chico, ¿qué actores y qué directores te marcaron? Cuando era chico, Charles Chaplin, estaba enamorado de Chaplin. Ah, un Y genio. después Se fui, tuvo que ir a vivir a Suiza porque lo tildaban de comunista. sí, sí, lo era, creo que lo era. Bueno, Por lo lo menos, tildaban, ¿no? por lo Pero menos sus películas eran un tanto subversivas en contra del sistema preinstalado que había en los Estados Unidos y creo que por esa razón su diario libertario lo llevó a tener que refugiarse en Suiza, ¿no? Y después mi gran amor en el cine es Federico Fellini. un grande el italiano. Ya le pedí a mi mujer que cuando venga el viejo barquero en mi busca, ponga al lado de mi ataúd una versión de 8 y medio, la película más amada por mí. Sí. Bueno, para ir cerrando, tenemos un amigo en común que yo le aprecio un montón, Diego Salvati. Si no fuera por él, no hubiese podido lograr este orgullo de entrevista que estoy terminando de hacer. Y él me dijo, no te olvides de preguntarle de El Polaquito, esa película de tango que cuenta la historia del nene de 13 años en un tren y la prostituta en Constitución. Bueno, para cerrar, contanos un poco de esa película. Bueno, esa película tiene que ver de alguna manera, con yo era un chico de la calle también antiguamente, esto que te conté de mi infancia, de los pantalones y qué sé yo qué, los padres nos largaban a la calle, andá a buscar algo, tráete algo. Yo a los 6 años iba solo al consejo de educación a arreglarme los dientes, porque o a sacarme una muela, mejor dicho. A los 8 fui solo a sacarme la cédula de identidad a la calle Moreno. Era una vida muy compleja, difícil y qué sé yo qué. Y bueno, era un chico de la calle de otra manera, sin la miseria con que impera hoy en estos días, ¿no? Y
tenía que hacer un homenaje a esos chicos de la calle. O sea, ¿es Y prácticamente autobiográfica esa película? Un más o poco, menos. un No, poco. no, esto es absoluta ficción, eso es Está absoluta bien, ficción. pero te basaste de recuerdos tuyos de tu infancia, digamos. Sí, además yo tengo un amor muy especial por los chicos esos, ¿no? Por los chicos de la calle. Y un día empecé con la idea y con un amigo, Lito Espinosa, con quien yo había hecho la búsqueda, hicimos mi película La Búsqueda, hicimos un guión que nos encantó. En realidad, ¿tenés tiempo todavía un poquito más o no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad yo estaba haciendo, había conocido, tengo un gran amigo que es miembro del Consejo del Menor y la Familia, que me asesoró mucho, mucho sobre la infancia y estábamos tratando de hacer una historia que había sucedido en una ranchada. Ranchada es el lugar donde los chicos se reúnen para comer, dormir, planear sus tropelías, en fin. Es una suerte de hogar de convivencia que los chicos se autofabrican. Una ranchada en los trenes de ahí de Palermo. Y me había cautivado una historia donde en la ranchada había 17, 18 pibes. Y un día cayó una piba de la calle, la única y por primera vez que yo conocía una piba de la calle que se ingresaba a una ranchada. Inevitablemente, a los 9 meses nació un bebé, Qué como triste. corresponde. Obvio, ¿no? No podía ser menos. Y 3 de ellos asumieron la paternidad del bebé. Los 3 dijeron, el bebé es mío. Bueno, se fueron de la ranchada y se fueron a vivir en una suerte de sótano que en la Plaza Italia el parquero de la plaza tiene, donde guarda los enseres con los cuales trabaja en el mantenimiento de la plaza. Y después le perdí el rastro, pero la historia me conmovió muchísimo, muchísimo, muchísimo. El mero hecho de que 3 pibes decidiesen eh, ejercer la paternidad del bebé recién nacido. Y mientras estaba escribiendo el guión con este amigo, sucede la verdadera historia irreal y concreta del Polaquito, y aparece una noticia en el diario Clarín donde yo leo, chico de la calle muere ahorcado con su propia bufanda y colgado en una verja de la Andén 7 de Constitución. Y eso me conmovió de una manera increíble. Empecé a indagar y nadie me daba bolilla en la estación. Es más, me echaban, me rajaban, digamos así. ¿No? Nadie quería hablar un poco de la historia del verdadero Polaquito. Traté de encontrar a los padres del verdadero Polaquito y nunca pude. Traté de averiguar sobre cosas del verdadero Polaquito también, pero no conseguí nada. Con lo cual decidí con mi amigo encarar una historia de real ficción. Escribimos el guión y ahora había que buscar el personaje. Yo no quería de ninguna manera que fueran actorcitos de la televisión quienes llevaran a cabo el personaje. Digo, yo lo tengo que hacer con chicos de la calle, que conocen no solo el idioma, sino las vivencias, todo ese olor, todo ese olor a tumba que impera en esos ambientes, porque es casi carcelario, ¿no? Donde viven, una cosa realmente siniestra. Y bueno, caí en un hogar, empecé a hacer un casting con una cámara de video que me prestó mi hijo, que hoy es director de fotografía, y caigo en un hogar de Moreno que se llama El Arca. Y ahí hago un casting a todos los chicos, a los que había en el hogar, hacerles una suerte de representación. Y bueno. Después caí en el hogar Felices los Niños, donde estaba el padre Graci, de cuya verdadera identidad no se conocía nada. O sea, era un santo el padre Graci en ese momento, ¿no? Sí, Después, tuvo bueno, problemas judiciales después. estuvo preso, creo que está Sí, preso o algo no, así, no profundicemos por, mucho en eso, ¿no? por pedófilo, qué sé yo qué. Pero bueno, en ese momento no se sabía. Y ahí vivían 3.000 pibes en ese hogar. Y el tipo me dio un teatro y me facilitó las luces y qué sé yo qué, para que yo pudiera hacer un casting de todos los chicos. Así me llevó un año, deambulando yo por todos los establecimientos carcelarios de menores, los centros de atención para niños,
los centros de día donde van los chicos a comer y bañarse y luego hacen su vida. Hasta que un día la gente que hacía la producción me dijeron, che, dale, porque esto no va más. Tenés que elegir al protagonista. ¿Y de dónde salió el polaquito? De esa filmación del primer día. Empecé a remirar todos los cientos de videos que tenía, cintas de video, y ahí elegí al pibe, que como vos sabés, hoy es un actor de primera magnitud. No sé si lo tenés claro. Lo has visto en El Marginal, Sí, en sí, todas, sí. en El Marginal. Bueno, curiosamente, eh, Lo rescataste. sí, se rescató solo, porque finalmente. Bueno, pero vos le diste una mano enorme. Ah, ¿qué te parece? Imagínate que ahí en el hogar los chicos permanecían no encerrados, pero no podían salir. Vivían en un hogar donde estábamos bajo custodia. Yo conseguí el permiso del hogar El Arca y del hogar Feliz en los Niños, del Parerazzi, de donde yo saqué a los dos protagonistas, al Polaquito y el Vieja, que es el coprotagonista de la película. A ambos los llevaba yo a mi casa, los sábados y domingos los entrenaba, los ponía frente a la cámara, los hacía actuar, esto que yo que además, el Polaquito, no me acuerdo si el Polaquito o el otro, la primera vez que lo apunté con una cámara de video me dijo, che, vos no serás un cana registrándome para los activos policiales, ¿no? Maravilloso. Y bueno, y así, por ejemplo, también mi mujer le hizo a uno un jugo de naranja y no lo querían tomar porque no sabían lo que era. Y claro, no lo Rechazaban el conocía. jugo, ¿no? Sí, no lo conocían realmente, ¿no? Y bueno, así empezamos la película, cobraron su sueldito. El padre del Vieja era un zapatero remendón, y el Vieja con el primer sueldito que cobró, le compró un viejo Ford Falcon al padre para que pudiera acarrear los cueros dentro del Falcon. ¿Y qué hizo el Polaquito? Que aún seguía viviendo en el hogar, solía afanar tazas de Falcon que le venían muy bien al Falcon que le había comprado el Vieja a su padre. Increíble. Bueno, te agradezco la entrevista. Para mí es un honor haber podido realizarla. Y espero que cuando la veas no me diga que está mal la luz, algo vinculado al cine, no me retes por cómo sale, porque lo estamos haciendo por Zoom, por YouTube. No, está perfecto, a mí me parece muy bien y además tiene una calidez y una bonomía realmente extraordinaria. Se produjo un ida y vuelta realmente perfecto, ¿no? A mí me gusta conocer al entrevistado y profundizar. Después veo si me quedan más cosas por preguntar o no, pero a mí me gusta tener mucho material, mucha Ya, información. A ya mí me di me, cuenta, tengo un par de radiografías, si querés te las paso también, porque más no podés haber averiguado. así aprendí yo, así me prepararon como periodista y es mi forma de trabajar, aunque lo hago todo a pulmón, pues yo no gano plata con esto. A mí lo que me gusta es que quede en la historia, que quede los grandes maestros, o los ajedrecistas, o las personas famosas, o los que tienen algo para decir, como en tu caso. Lo Bueno, importante, fantástico. lo importante sos vos, no yo. Yo soy un cuatro copas. No, para nada, sos un verdadero erudito en materia de ajedrez, porque en el video que vi con Jope, sabés todo de todos. Cuándo nació, cuándo jugó, dónde jugó, qué torneo fue, quién hizo tablas con tal cual o con el otro, en fin, sabés un montón. ¿Y sos jugador? Sí, he jugado en primera de Torreblanca, en primera de Club Argentino, he jugado el torneo superior de River, pero lo mío es aficionado. Ah, pero jugás mucho más que yo, claro, ¿no? Bueno, soy promotor argentino de ajedrez, que es un título que hice con Pécola en el 2002. Es como que con eso tengo una base como para explicarle a los aficionados que recién empiezan. Pero a mí, yo de chico quería ser profesor de historia y me anoté en abogacía, después dejé todo un desastre. Y al final terminé siendo periodista. Entonces quiero mezclar el amor del ajedrez con la historia y el periodismo. Me Bueno, gusta pues seguí escribir, adelante, perseverá porque lo haces realmente muy, muy, muy bien. me gusta escribir libros. Estoy terminando mi segundo libro, que el segundo libro que estoy terminando es el primero que le voy a dedicar a Capablanca, que me lo va a publicar una editorial española, si Dios quiere. Estamos terminando de ver eso. Pero es hermoso. A mí me gusta rescatar la historia. Cuando termine ese libro, después te lo voy a hacer leer. Si no sé si Pero me lo, claro, si no sé si me lo publican en papel,
si lo venden a nivel web, después vemos. Todavía Ya veremos. ya veremos. Pero te lo mereces realmente, porque sos un gran difusor y con muchísimas condiciones y creo que te va a ir muy bien. Bueno, algún día que vengas a Capital Federal, te invito un vino, un asado, una parrillada, vemos qué hacemos. Mira, voy habitualmente, así que como yo estoy vigente todavía desde el punto de vista cinematográfico, estoy terminando un guión que espero empezar a preproducirlo así muy, muy rápidamente y voy a volver a filmar. Bueno, avísame que nos cruzamos. En cuando gustes. Abrazo grande. Te lo retribuyo. Muchas gracias a vos por este espacio. Cariños, abrazo grande. Gracias igualmente.